de la suciedad, Cristo te lleva a la santidad. ¿Por qué? Porque si somos honestos, todos nosotros, aun los que hemos nacido en un hogar cristiano, muchas veces venimos con muchas cosas que no son realmente las que agradan a Dios. Sin embargo, nosotros podemos estar seguros que en Cristo no hay pecado demasiado grande que Él no pueda perdonar, que Él no pueda lavar, que Él no pueda limpiar. Lo que tenemos que hacer es reconocer justamente cuál es nuestra posición delante de Él y poder venir a Él. Cuando un pecador se arrepiente, hay una celebración grande. Cuando un pecador se arrepiente. Ahora, muchas veces nosotros tenemos la idea de que solamente se refiere cuando alguien es nuevo y no conoce nada y se arrepiente y pone su fe en Cristo, ¿verdad? Y ahí hay celebración. Pero ¿qué de aquellos que un día estuvieron en la casa del Señor y por alguna razón se quedaron atrás y ahora se arrepienten? ¿Acaso no habrá una fiesta? ¿Recuerdan ustedes al hijo pródigo? Lo que a veces la religiosidad ha matado esa alegría que debería haber cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador o cuando un hermano que estuvo resfriado, en esos términos metafóricos, ¿no? Llega a la casa del Señor. Qué bueno, ¿por qué? Porque es en la casa de Dios donde Él será restaurado. No es afuera, no es quedándose en la casa, es aquí, en la casa del Señor, donde será restaurado. Muchas veces estamos en la iglesia y decimos, es que yo soy así y a mí nadie me va a cambiar. ¿Ha escuchado algo como eso? O de repente usted ha sido el que ha dicho eso. Ahora va a ver quién soy yo. ¿Ha escuchado frases como esas? Es que yo tengo que defender mis derechos. ¿Le parece familiar? A mí nadie, ni el pastor me va a decir lo que yo tengo que hacer. Bueno, sí, el pastor pues es un siervo del Señor, no les va a imponer desde luego. Pero yo pregunto, ¿no parecen familiares esas frases? ¿Ha escuchado por casualidad alguna de esas frases? O tal vez usted mismo lo ha pensado. ¿Saben qué? Pero cuando lo escuchamos ahora del pastor que lo dice, parecen y suenan desagradables. Pero recordemos cuántas veces nosotros hemos practicado esto. Y eso es lo que mucha gente piensa el día de hoy. Porque solamente o de alguna manera vivimos para satisfacer nuestros deseos, nuestros impulsos y satisfacer a aquel que está gobernando nuestro corazón. Porque cuando yo digo eso, lo que estoy diciendo, no estoy siendo o mostrando la humildad del Señor. Lo que estoy mostrando es que Él no está gobernando mi corazón. Lo que estoy mostrando es que alguien más diferente a aquel que fue humilde, que fue siervo, está gobernando mi corazón. Que aunque yo vengo a la iglesia, Él no gobierna mi corazón. El que está gobernando mi corazón se llama yo mismo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón, lo que hay dentro del corazón es lo que nosotros vamos a expresar. Pero hay otros que de repente no dicen eso, pero lo piensan. Como aquel niño que su madre le ordena, siéntate, y él dice, no quiero. La madre por segunda vez, por favor te sientas, no quiero. Entonces voy a voy a sacar el cinto. Bueno, me voy a sentar. Y él piensa, pero por dentro estoy de pie. Hay rebeldía. Lo mismo sucede cuando no se expresan, pero dentro del corazón todavía hay esto. Entonces, fíjense hermanos, ¿qué es lo que produjo esto en la iglesia de Corinto? Porque este es a la iglesia de Corinto. Estoy haciendo un resumen breve. ¿Sabe qué produjo? Produjo la falta de amor. La falta de amor. El resultado era un estilo de vida consecuente y desagradable, y esta falta de amor, ya hemos visto, llevó a divisiones, y es lo que siempre va a pasar en una iglesia cuando hay falta de amor. ¿Por qué? Porque Cristo no está gobernando en los corazones. Entonces, cuando Cristo no gobierna nuestros corazones, lo que nosotros deseamos es imponer nuestros razonamientos, nuestra propia sabiduría, nuestro criterio, nuestro bagaje profesional.
nuestra forma como fuimos criados en la familia, en la cuna familiar. Y eso muchas veces queremos aplicarlo en la iglesia. Y sabe que muchas veces no es lo mejor. Porque todo eso es bueno siempre y cuando esté filtrado. ¿Filtrado por qué? Por la palabra de Dios. Cuando se filtra a través de la palabra de Dios, entonces sí podremos decir que lo que traemos va a ser de edificación. Pero si no es filtrado por la palabra de Dios, tenemos que tener bastante cuidado. En la iglesia de Corinto había divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y cada quien hizo su grupo y tenían sus preferidos. Pero había una falta de amor. ¿Por qué? Porque no habían entendido. Y Pablo les dice, ¿por qué se pelean ustedes de esa manera? Cuando todos nosotros simplemente somos siervos de Dios y todos estamos a disposición de ustedes. ¿Por qué buscarán una preferencia? ¿Por qué buscarán un líder? Si todos nosotros simplemente somos siervos y estamos a la disposición de ustedes. Ahora, ellos, por otro lado, expresaban fuertemente, se rebelaban fuertemente cuando ellos deberían de callar ante las ofensas personales que recibían. Y lamentablemente vemos el día de hoy que cuando de repente ocurre una ofensa dentro de la iglesia, porque la iglesia todavía no es perfecta, no hay hermanos perfectos, cuando ocurre una ofensa, lo que hacen es irse, como si ese fuera la mejor salida. ¿Y sabe qué sucede? Va a ir con su ¿qué? Con su ego, con su orgullo. Y puede ir a cualquier otra iglesia, pero el orgullo va a estar ahí. Es como el ejemplo que les puse en una oportunidad anterior. Aquella persona que Dios no gobierna su corazón y que está en el trono, está ocupado por esos deseos sexuales, vamos a decir, lo puedes llevar a Siberia, donde no hay mujeres, y encerrarlo en un cuarto. Y aunque no haya mujeres, el deseo de su corazón todavía va a seguir gobernando. Y como no hay mujeres, va a comenzar a imaginarse. ¿Por qué? Porque todavía sigue gobernando sus deseos. Es lo mismo. Cuando no hay amor, cuando Dios no está gobernando nuestras vidas, se puede ir a la mejor iglesia, pero todavía la iglesia no lo va a cambiar, porque su corazón todavía está siendo gobernado por el yo, por el ego y por el orgullo. Allí en Corinto cada uno quería hacer su voluntad, cada uno de ellos defendían sus derechos, sin importar incluso que tuviera que acusar a otro ante el tribunal civil. Y parece que han tenido que pasar 2000 años y la historia de la iglesia, la verdad, no ha habido muchos cambios, porque muchos todavía quieren imponer sus propios derechos. Todavía se observan estas características en pleno siglo XXI. Así que las amonestaciones que realiza el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto también se aplican a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la iglesia todavía aún sigue de la misma manera. Lo ideal es, por ejemplo, los días martes hemos estado enseñando respecto a que nosotros somos una gran familia. Y vamos a decir, lo ideal dentro de una familia es que todos vivan unidos, que todos vivan apoyándose mutuamente. Lamentablemente no siempre sucede así. Y muchas veces se presentan pleitos entre hermanos por gastos, por negocios y mucho más si se trata de herencias. ¿Verdad? Hasta se matan, hemos visto, ¿no? O sea, qué terrible. Se pelean porque ya de repente los padres están ancianos. No, te toca cuidarlo a ti, te toca cuidarlo a... Y se comienzan a pelear. Y muchas veces en la familia, que es la iglesia, sucede exactamente igual. Es que yo hago más que tú. Cuando yo digo que yo hago más que tú, eso significa que yo lo he hecho para que tú me veas. No lo he hecho para él. Cada vez que yo digo, yo hago más que tú, es decir, yo estoy esperando tu aprobación. Yo no lo estoy haciendo por pedir la aprobación de Dios. ¿Se dan cuenta cómo rápido sale la carne? No sé si se van dando cuenta. Son actitudes. Una congregación debería ser como una familia, con todos apoyándonos mutuamente. Lamentablemente muchas veces no se presenta así, por el contrario, hay a veces problemas bastante serios, a veces incluso asuntos fuera de la iglesia, y conllevan ¿a qué? A que haya malas relaciones, negocios, préstamos, trabajos, etc. En alguna oportunidad le dije, no preste a otro hermano. Pero no era por mala onda, es para evitar justamente
este tipo de situaciones. Y la pregunta es, ¿qué hacer en estas situaciones? Bueno, Pablo va a darnos el consejo pastoral. Recordando que Pablo está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Y Pablo inicia este capítulo haciendo una serie de preguntas que señalan cuál era el problema serio dentro de la iglesia de Corinto. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Lo que está diciendo Pablo es que él está sorprendido que alguien se atreviera a hacer eso. Hay una discusión entre hermanos y en lugar de ir a la vía correcta, se iba a los tribunales. Pablo ve en esta acción una serie de problemas pastorales. ¿Cuál era? Bueno, en primer lugar ve que algunos creyentes, algunos que se decían cristianos, estaban agraviando a otros cristianos dentro de la iglesia. Y luego, en segundo lugar, también ve que ellos no estaban dispuestos a sufrir el agravio o a ser defraudados. En tercer lugar, no presentaban el problema ante los líderes de la iglesia como tendría que haber sido, y simplemente se saltaban la autoridad y se iban afuera. Llevaban los pleitos de la iglesia a los incrédulos. Y entonces, cuando usted se imagina que alguien lleve ese testimonio, ¿y qué son ustedes? ¿Cómo se conocen? No, pues asistimos a la misma congregación. Imagínense delante del juez. ¿Qué va a decir el juez? Y estos que son cristianos. ¿Se da cuenta el mal testimonio que se está mostrando afuera? Los judíos, ellos tenían un pensamiento muy diferente a los gentiles. Para los judíos, ellos trataban de arreglar siempre sus disputas antes de acudir a una corte pagana. Siempre entre ellos trataban de internamente de poder solucionar. Sin embargo, los griegos, que era donde estaba la iglesia de Corinto, ellos amaban los litigios, hermanos. Para ellos era una forma de entretenerse. No, yo voy a meter juicio y van a ver que yo voy a ganar, le voy a argumentar y voy a hacer esto y me voy a tener los mejores abogados y vamos a hacer de aquella manera. Siempre. Para ellos esto era culturalmente aceptado. Y entonces esta forma de pensar estaba afectando a la iglesia. ¿Cuál es la solución al problema? Bueno, Pablo comienza a exponer, ¿verdad?, cómo se debe tratar estos asuntos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer como creyentes? Pablo lo que quiere aquí es dejar claro cómo tratar los problemas cuando surgen entre los hermanos de la misma congregación. Y quisiera que vayamos versículo 1 al 5 de 1 Corintios capítulo 6. Dice: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues ¿que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Lo primero que Pablo está diciendo es que cuando hay alguna situación entre hermanos de la iglesia, estos deben ser llevados ante la congregación, dice, delante de los santos. Y esto va en concordancia con Mateo 18, cuando dice: si no lo oyere a ellos, que dice, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Pero primero es dentro de la iglesia que se tiene que solucionar. Su razonamiento es que si los santos van a juzgar al mundo y a los ángeles, y esto viene de Daniel, viene de Mateo, viene en Apocalipsis, entonces si va a haber este juicio, entonces los santos están en capacidad y tienen potestad para juzgar también los casos ante los creyentes. El asunto es que muchas veces subestiman la sabiduría que Dios puede derramar en un creyente, en un cristiano, en un hermano, y piensan que un juez podría tener mejor sabiduría.
Pablo estaba muy al tanto de la enseñanza de la literatura intertestamentaria, lo cual pues representaba a los santos juzgando y gobernando sobre las naciones, sobre los pueblos del mundo, porque así también lo dice el libro de sabiduría que está entre Antiguo y Nuevo Testamento. No, nosotros no lo usamos, pero ahí está marcado, es lo que dice con claridad. Hermanos, obviamente no todos los creyentes deben estar involucrados cuando hay una situación ahí entre los santos. Si no, Mateo 18 dice, si tu hermano te ofende, ve con él. No vayas con otro, ve con él. Directamente. No a pegarle, no. Ve para poder arreglar los asuntos. Y si no, llama a 2 testigos. 2 o 3 testigos. Es decir, hay una línea que nosotros tenemos que hacer. Un pleito entre hermanos es mejor pues que se haga a nivel de liderazgo de la iglesia, es decir, los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? Los líderes de la iglesia. Gente con madurez. Por ejemplo, y esto lo vemos desde el Antiguo Testamento, esto no es nuevo realmente, lo vemos desde Éxodo. Ahí en Éxodo capítulo 18, versículo 21, establece esto. Fíjese lo que dice. Además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. No se iban afuera, era dentro. Los líderes eran los que comenzaban, los que ayudaban a que cualquier situación que se presentara pudieran ellos dictaminar. Ahora, pero aquí también necesita que el corazón de aquellos que vienen estén dispuestos a aceptar lo que se les dice. Porque si yo voy a decirte, mira, mi consejo es esto, según la palabra, y si dice, pues déjame pensarlo, lo que está implicando es que su corazón todavía no ha sido transformado, no ha sido cambiado, ni se quiere someter a lo que la palabra de Dios dice. Muchas veces piden el consejo, pero el consejo justamente es para poder recibirlo, para poder atesorarlo y para poder cumplirlo. Y por eso Pablo de forma sarcástica le pregunta, ¿no hay entre vosotros sabios ni aún uno? Recuerden, hermanos, que la iglesia de Corinto, ¿por qué dice esto Pablo? Pablo lo dice esto porque la iglesia de Corinto se jactaba de tener una enorme sabiduría. Recuerden, ellos tenían los dones, estaban llenos de dones. Sin embargo, en el capítulo 4, versículo 8 dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reináseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Y en el 10 dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes. Mire, esa retórica que usa Pablo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciables. Y imagínense, después de toda esta descripción que le está haciendo, ahora Pablo dice, no hay entre vosotros sabio ni aún uno. Definitivamente, o sea, ¿de qué se alaban? Todo lo que han dicho de ustedes. Y no hay ni siquiera un sabio. Es decir, los estaba confrontando con su verdad. Y yo creo que debería ser una situación bastante embarazosa para ellos. Ustedes que se jactan de tener esto, aquello y lo otro. Y no hay ni siquiera uno para que pueda dirimir entre ustedes. En primer lugar, entonces, lo que hemos visto, que cuando haya una situación que se presente entre dos hermanos, esto se debe llevar al liderazgo en primer lugar. Es lo que está recomendando Pablo. En segundo lugar, los creyentes no deberían pelearse entre sí. Dice versículos 7 y 8 del pasaje que estamos leyendo. Así que, por cierto, es ya una falta. Y esta palabra falta realmente también es pecado. Es un pecado en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos.
Aunque el apóstol Pablo está recomendando que estas situaciones se debería llevar a los ancianos de la iglesia, lo mejor obviamente es que no haya pleitos entre hermanos. Es lo que dice, tal cosa es una falta. Pablo está utilizando esta palabra etema, que significa derrota. ¿Y sabe qué? Esta palabra normalmente se utilizaba cuando alguien perdía un juicio. Es lo que estaba, pero Pablo aquí la usa ¿para qué? Para una derrota pero espiritual. Es lo que está diciendo. Lo es, ¿por qué? Porque es una derrota espiritual, porque cuando yo no quiero arreglar los asuntos de buena manera, ¿qué sucede? Y lo quiero sacar, estoy viendo una actitud pecaminosa, porque estoy herido en mi orgullo. Y es mi orgullo el que me está impulsando a llevarlo afuera en lugar de ir por la línea que Dios me traza en su palabra. Entonces hay una actitud de mi corazón. Si se dan cuenta, todo se trata del corazón. Calvino, quien había estudiado derecho y por ende estaba familiarizado con el procedimiento de las cortes, escribió lo siguiente, y quisiera leerlo al pie de la letra lo que él dice. Dice: cada vez que las demandas proliferan, o cuando las partes obstinadamente quieren saldar sus cuentas apelando a todo el rigor de la ley, es más que obvio que sus corazones están ardiendo de injusticia, codicia, y que no están preparados a adoptar una actitud serena y soportar la injusticia como lo manda Cristo. Es lo mismo que acabo de decirle. Son los corazones, el corazón está ardido. Y a veces a oportunidades, pues, sabemos de una situación, llamamos a los hermanos, les confrontamos a través de la palabra. Y mira, tu actitud debe ser de perdonar y la tuya de pedir perdón, de reconocer que fallaste. Pero tú como cristiano, como hijo de Dios, que has sido perdonado por el Señor, y es tan grande lo que Cristo ha hecho que tú tienes que perdonar, deberías de perdonar. Y a veces algunos salen con ese rollo, es que yo no siento. Pues no se trata de sentimientos, se trata de decisiones. Que vas a poder tú decir, yo no siento, pero igual Dios me manda tanto amor que recibí de parte de Él, que yo lo voy a hacer y voy a pedir la ayuda de Dios para que eso, ¿sabe qué? No vuelva a generarme en mí angustia, no vuelva a generarme en mí heridas, no genere en mí raíces de amargura ni nada de eso. Así que yo voy a... Pero sí, yo te perdono, dice, ¿verdad? Y después termina eso, ni se saludan. Imagínense, lo cual indica ¿qué cosa? Que no hubo un perdón genuino. Solamente hubo una apariencia delante del pastor, pero no hubo un perdón. Es decir, el corazón, ¿verdad? El corazón todavía sigue reinando ¿quién? Yo. En mi corazón todavía el que gobierna soy yo. Es decir, la motivación que está detrás de un juicio civil a menudo es incompatible con nuestra profesión cristiana. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que queremos es sacar ventaja. Muchas veces queremos que nos den la razón. Y eso estaba causando problemas. Era el agravio. Literalmente agravio significa injusticia acá. ¿Cuál injusticia? La injusticia que los mismos hermanos cometían entre sí, defraudándose a los hermanos de la iglesia. Mira, te voy a vender un coche. Ok. Y yo lo compré de remate porque era un coche chocado. Pero yo nunca les digo al hermano que era un coche chocado. Un coche de esos que pérdida total. Y yo lo mandé a arreglar, que le pusieran su pinturita por encima, ¿no? Que lo golpearan y ya está. Y yo le vendo a mi hermano. El precio en el mercado, 100,000 pesos. Pero yo, como es mi hermano, lo voy a vender en 80,000. A mí me costó 20,000. Pero nunca le mencioné que ese coche había sido pérdida total. Lo estoy defraudando. Porque ese coche tal vez no llegue a durar. Igualmente, con cualquier cosa. Estoy poniendo el coche, pero póngase. Eso no debería suceder dentro de la iglesia del Señor. Se están defraudando unos a otros. Y eso pasaba. Tal vez no con coches, sino con otras situaciones, pero más o menos es. Ahora, fíjese usted. Y esto era algo que estaba prohibido por los mandamientos. Cuando nosotros vemos
en Marcos capítulo 10, versículo 19, cuando estaba hablando Jesús con el joven rico, le dice, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Fíjense ustedes, aquí el verbo defraudar en griego significa retener injustamente. Muchas veces ellos hacían préstamos y retenían el pago que se debía hacer, o una deuda. ¿Por qué? Es que, ¿sabes qué? Tengo una necesidad, requiero 5,000 pesos. Bueno, mira, porque ese hermano te voy a prestar. Te prestó para salir del apuro, tal vez de una enfermedad, comprar medicina, etcétera, algo que sí era. Y ya cuando tienes, en lugar de pagar los 5,000 pesos, te vas de vacaciones. Es que no tengo, no me alcanza, pero te vas de vacaciones y te alcanza para las vacaciones, pero no pudiste pagar. Eso es defraudar. Y el Señor lo dice con mucha claridad. Cuidado, porque eso no debe haber. Tal cosa nunca debería darse entre los hermanos. Pero de darse, ¿qué actitud debemos tomar? Y Pablo aquí es bastante radical, no sé si ustedes lo notan, y él afirma que si un hermano se siente agraviado por otro, lo mejor, dice, es que soporte la injusticia, sabiendo que un día Dios hará justicia. Yo les he contado ya el testimonio de mi esposa lo sabe. Nosotros, cuando vinimos de los Estados Unidos para acá, vendimos varias cosas, entre ellas una camioneta. Y a nosotros nos pagaron $1,000 y nos dijeron, el resto te lo vamos a ir mandando mensualmente. Y nosotros dijimos, pues sí, son hermanos, bueno, vamos a creer, vamos a confiar en ellos. Y aceptamos los $1,000 y dijimos, pues qué bueno, porque vamos a estar en México, si vamos a necesitar, y si nos va a mandar, ¿verdad? Mensualmente, eso nos va a ayudar. Llegamos aquí y el primer mes o el segundo mes nos mandaron $100 y nunca más nos volvieron a mandar nada. Y mi esposa traía eso, no es posible, nosotros acá necesitando y ellos no nos manden. Incluso no nos contestaban las llamadas, incluso nos borraron de los contactos que teníamos. En ese entonces era el Messenger. Nos borraron, nos bloquearon y nunca más tuvimos más contactos con ellos. Yo igualmente vendí toda mi biblioteca que tenía allá, eran casi $3,000 en libros. Y me dijo, yo le voy a mandar. ¿Ok? ¿Cuánto me mandaron? Nada. En la camioneta me mandaron $100. Y el resto de mi esposa andaba bien afligida y decía, es que nosotros necesitamos, mira que salió embarazada de Dania, que ustedes conocen, la más pequeña, y pues necesitábamos para pagar los gastos y todo, y no recibíamos nada, y nada. Y yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué? No te preocupes, Dios suplirá de una manera o de otra manera. Es decir, lo que está diciendo aquí es mejor soportar la injusticia. Porque podríamos haber llamado a uno, llamar a otro y decirle, mira, esto es lo que está sucediendo, es lo que está pasando. Y pues tenemos muchos amigos allá. Pero entonces, sin embargo, nosotros, ¿sabe qué pasó? Nosotros sufrimos el agravio. Pero ¿sabe qué? Un día, no me acuerdo el mensaje, mi esposa dice que Dios le habló en el mensaje y ella dijo, Señor, perdóname, yo les perdono todo lo que me deben. Y era una suma regular. Le dijo, todo lo que me deben, yo les perdono, Señor. Porque sé que tú eres más que bondadoso y que tú eres el juez justo y que no nos va a faltar absolutamente nada. ¿Sabe cuánto nos faltó? Nada. Nada. Y no nos ha faltado. Y como testimonio, fíjense, nosotros estábamos pagando acá en la clínica el servicio más austero, el más austerito, ¿verdad? No nos alcanzaba, íbamos pagando de pocos a pocos, así, de poquito, ¿verdad? Así íbamos pagando. Y al día que dio a luz mi esposa, fue algo extraordinario. ¿Por qué? Porque se adelantó prácticamente por un dolor, una patada que le dio Dania. Ya veían lo tremenda que venía, ¿verdad? Entonces le dio una patada y eso hizo que se apresuraran los dolores, ¿verdad? Y el parto se apresuró y la operaron y total dijeron, hey, a ver su plan, es el austero, pero no hay camas austeras y todos, lo único que queda es la suite. Pues hay que darle la suite. Pagamos por austero y nos dieron la suite. Y nadie creía, ¿verdad? Pero ese es Dios, hermanos. Realmente Dios es tan bondadoso. Pero nosotros tenemos que entender esto, que tenemos que estar dispuestos a soportar la injusticia. Tenemos que estar dispuestos a que podamos nosotros poder soportar el agravio
entendiendo que nosotros no somos jueces, tampoco deseándole mal a ellos, sino sabiendo que el juez del universo es el Señor. Y ¿saben qué? Esta es una verdadera victoria. Es una verdadera victoria que rebasa cualquier victoria que se podría ganar aún en la corte de los inconversos. Porque esto es testimonio. Sino que podría contarles a ustedes sobre el soportar esto. Soportar el agravio. No tendría que contar de soportar el agravio. Pero tengo algo que contar. ¿Por qué? Porque el Señor no nos ha mandado simplemente a memorizar los versículos, a memorizar los pasajes, sino a vivir lo que dice su palabra. Y esto marca la diferencia entre predicar y vivir. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 23. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, no decía voy a pedir una legión de ángeles. No decía eso, pudo haberlo hecho, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y eso es lo que nosotros debemos siempre de hacer. En lugar de decir, no, me va a conocer, a ver quién soy yo, qué se ha creído, ¿verdad? A mí nadie me pisa el poncho. ¿Ah? No. Pero muchas veces es lo que tendemos a hacer. Y cuando ocurre eso, regresemos, es el corazón. Quien está gobernando el corazón no es el Señor. Soy yo. Y eso debería ser un indicador para darme cuenta y decir, Señor, perdóname y ayúdame. Destrona esto que hay y tú gobierna mi vida y tú gobierna mi corazón. En tercer lugar, los creyentes deben vivir esas vidas transformadas. No solamente somos llamados a asistir a la iglesia, que es muy bueno. No solamente somos llamados a cantar. No solamente somos llamados a ofrendar, que también es bueno. Todo esto es bueno, sino que somos llamados a vivir la palabra, lo que nosotros aprendemos. Porque no tiene ningún sentido. Porque de lo contrario, ¿sabe qué? Si no vivimos la palabra, lo único que hemos hecho es cambiar nuestra religión católica, nuestra religión de mormones, nuestra religión de testigos, por una religión cristiana. Y eso no sirve de nada. Es vivir la palabra. Es mostrar lo que Cristo muestra a través de nuestras vidas. Porque somos luz. Y tenemos que ser luz. Y la gente tiene que decir, oh, aquí hay una luz. Cuando usted sale allá, usted de inmediato se da cuenta que el sol está resplandeciente. El sol no se oculta. Lo mismo tendría que ocurrir con nosotros. Tendríamos que ser sal en este mundo desabrido, lleno de sinsabores, lleno de todas las cosas que se ven en el día a día. Y aunque nosotros estamos a unos días que acaba de pasar un sismo tremendo allá en el sur, ¿verdad? Y el centro de la República. Y muchas veces nosotros nos portamos insensibles, no estamos alumbrando. Porque a veces nos hemos olvidado hasta de orar por ellos. Bueno, que oren ellos. Bueno, hoy en la mañana estuvimos orando. Pero también en nuestras oraciones personales debemos estar pendientes. Versículo 8 del 1 Corintios 6. Del 8 al 11 dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos, o sea, dentro, ¿no? ¿No sabéis? Aquí está haciendo una pregunta. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahora cambia la retórica, dice, y esto erais algunos. O sea, dentro de esto, de la iglesia de Corinto,
lo que mencionó, eso eran antes. Erais en tiempo pasado. ¿Había estafadores? Sí. ¿Había ladrones? Sí. ¿Había afeminados antes? Sí. Esa era su vida pasada. Por eso justamente, si usted se da cuenta, la iglesia de Cristo no está compuesta de gente tan santita, ¿verdad? Que tiene una aureola y le salen alitas ni nada por el estilo, sino de gente de esta naturaleza, pero que son cambiadas y son transformadas por el poder de Dios. Es lo que podemos ver. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. O sea, erais, pero ya no, porque habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si hemos sido lavados, si hemos sido santificados y si hemos sido justificados, entonces ya no pertenecemos a eso. El libro de Colosenses nos dice que hemos sido trasladados de las tinieblas, de toda esa verdad. ¿A dónde? Al reino de su Hijo amado. Por lo tanto, no podemos estar haciendo eso. No por nuestras fuerzas, y ahí viene nuevamente, no es por nosotros. Ese es el punto, que muchas veces nosotros queremos hacerlo por nuestras fuerzas. Nosotros queremos verdaderamente hacerlo le voy a echar más ganas. Y es donde a veces fallamos porque no le podemos echar todas las ganas suficientes. Donde nuestra fe tal vez no alcanza. Es donde tenemos que recurrir a Dios y decirle, verdaderamente yo no puedo. Necesito de tu ayuda. Necesito de tu gracia. Necesito de tu fortaleza. Porque Él todo lo puede. Detrás de los pleitos que había en la iglesia de Corinto, entonces estaba un problema mucho más serio. Era el problema de la injusticia. Esto es lo que lleva a Pablo justamente a hacerle recordar un punto fundamental. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Y para resaltar la gravedad de este asunto, Pablo procede a dar una lista de personas que cometen injusticia, que acabamos de verlo. Esto indica que Pablo tenía una mente bastante clara respecto a lo que significa justicia e injusticia. Y Pablo reconoce, porque eso lo vemos aquí, que algunos de los hermanos antes cometían tales pecados. Sin embargo, también les hace recordar del gran cambio que Cristo ha efectuado en sus vidas, en sus corazones. ¿Qué incluye esto? En primer lugar, incluye que habían sido lavados de sus pecados, habían sido lavados de sus malas conciencias. Cristo lavó nuestros pecados. Es lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y habían sido lavados de la inmundicia, habían sido lavados de esos modos antiguos de vida expresados en esa lista que acabamos de leer. Lavados, pero también habían sido santificados. Santo sabemos que significa separado. Habían sido santificados, habían sido apartados para ser santos, sellados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros tenemos la capacidad de vivir según esa nueva naturaleza. Y si no lo vivimos muchas veces es porque no queremos de plano, porque tenemos la capacidad de hacerlo. En el momento que nosotros nos hemos arrepentido, hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como aquel que es nuestro Salvador. En ese momento fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice su palabra. Y entonces nosotros, al ser sellados, somos separados para Él, separados para hacer buenas obras de justicia que Dios preparó de antemano. Por eso necesitamos también orar y decir, Señor, ¿cuáles son esas buenas obras que el día de hoy voy a caminar? Ayúdame a transitar por ellas. Ayúdame a poder yo hacer esas buenas obras que tú lo preparaste, y que no simplemente yo viva el día a día porque amaneció. Pero en tercer lugar dice que también habían sido justificados, lavados, santificados y justificados. Aunque anteriormente ellos eran injustos, ahora ellos habían sido justificados, de modo que ahora están puestos a derecho con Dios. Ahora están en paz con Dios. Antes eran enemigos de Dios, ahora son amigos de Dios. Antes estaban impuros, ahora están puros y pueden heredar el reino, que antes no podían hacerlo por sus propias fuerzas. Pueden haber hecho cualquier cosa, mas no podían porque no eran justificados. Delante de Dios estaban perdidos. Pero ahora, gracias a el sacrificio
de Cristo es que podrían ser justificados. No perfectos, porque todavía estamos en este mundo con esta naturaleza caída que querramos o no, siempre nos arrastra, siempre nos quiere detener, siempre nos quiere hacer recordar lo que éramos, y muchas veces le damos rienda suelta a ello. No podemos, o no debemos, mejor dicho. Sí podemos, pero no debemos. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos la fortaleza de parte de Dios para poder hacerle frente. Y a la luz de estas tremendas cosas que Dios había hecho por ellos en la persona de Cristo y por obra del Espíritu Santo, los creyentes en Corinto y aún en esta congregación, pues ya no deberían cometer tales injusticias que se mencionó en la lista. ¿Por qué? Porque con eso estaban afectando negativamente al resto de hermanos de la congregación. Cuando tú pecas, hermano, quiero que entiendas, no pecas y solamente ofendes a Dios, sino también perjudicas al cuerpo de Cristo. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿No crees que tú, es que yo, no, perjudicamos a todo el cuerpo de Cristo? Por ejemplo, cuando en la familia alguien comete algo que no indebido, pues ya se amoló, que se vaya a Topo Chico ya, y nosotros felices de la vida. ¿Así estamos? ¿O estamos preocupados por toda la situación? Pregunto, ¿no es toda la familia que se comienza a mover? Hey, mira que hagamos esto, y reunir dinero y hacer esto y hacer aquello. Toda la familia. Lo mismo ocurre, tal vez no te vas a Topo Chico, pero cuando tú pecas, va a repercutir, porque somos familia. Recuerden, somos un solo cuerpo. Yo pregunto, ¿te das un golpe en el dedo? Parece que te duele todo el cuerpo. ¿Sí o no? O solamente, lo corto este dedo para que no duele y ya está. ¿Hacemos eso? ¿Se dan cuenta que no? Esto nos afecta a todo el cuerpo. Por eso nosotros, esto es lo que Pablo está diciendo, nosotros debemos de cuidar, hermanos, debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque no debemos estar afectando negativamente a los hermanos de la iglesia con este tipo de actitudes. Tú has sido lavado, tú has sido santificado y tú has sido justificado. Es decir, tú tienes el poder de parte de Dios por el Espíritu Santo que mora en ti. ¿Para qué? Para vencer, para poder rebasar cualquier cosa de las tentaciones. Tú tienes la capacidad. El asunto es que muchas veces lo hacemos a un lado y queremos que esa vieja naturaleza se imponga. Tú has sido lavado, santificado y justificado. ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesús. Aquel nombre que es sobre todo nombre. Aquel que está sobre todo reino. Aquel que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Si somos cristianos, tenemos que comportarnos como cristianos. Como cristianos. Esto me hace recordar una historia que creo que se los he narrado en alguna otra oportunidad. De un gran conquistador que conquistó pues muchos territorios. Alejandro el Grande. Después de haber vencido, retornaba a su ciudad. Iba en su caballo con todo su ejército atrás, y al entrar a su ciudad ve a un muchacho todo harapiento, todo sucio, la barba crecida y todo ahí desaliñado, y estaba ahí en la puerta, y él viene con su lanza, ¿verdad? Y lo levante. Hey, ¿tú sabes quién soy yo? Sí, le dice, tú eres Alejandro el Grande. Mira, cuando tú te dirijas conmigo, tú tienes que ponerte de pie. Tienes que mirarme a los ojos. ¿Cuál es tu nombre, muchacho? Le dice. Y le dijo, pues Alejandro, pero yo soy Alejandro el chiquito, ¿no? Tú eres el grande, yo soy Alejandro el chiquito nada más. ¿Te has visto cómo estás vestido? ¿Te has visto todo lo descuidado que estás? O sea, tú, ¿sabes qué? Una cosa, le dijo. Llamó a uno de sus capitanes, le dijo, te doy 1 año para que tú entrenes a este muchacho, porque se llama Alejandro.
Entrénalo para que hable como yo, camine como yo, se vista como yo, tenga la fortaleza que yo tengo, tenga el empuje que yo tengo. Porque si tú no cambias en un año, mejor es que te cambies de nombre. No sirves para eso. No sirves para llamarte Alejandro como yo. Imagínense nosotros. Deberíamos ser dignos de llamarnos cristianos. Y no por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas que el Señor nos ha dado. No podemos nosotros simplemente vivir como vivíamos antes. Comportémonos, si somos cristianos, comportémonos como cristianos. Y que el mundo sepa que verdaderamente somos cristianos, no porque asiste a una iglesia, sino porque los frutos que estamos dando, aún en la comunidad, aún en nuestra familia, aún con los amigos, que no somos iguales que el resto. ¿Cuántas veces debes perdonar? Todas las veces necesarias. No, es que ya me fastidió 2 veces, ahora sí se va a ver conmigo. Le estuve dando chance, antes a la primera, pero ahora como soy cristiano le doy 2 veces de oportunidad. ¿Sabes qué? Necesitas morir. Estoy hablando espiritualmente. Necesitas morir a tu carne, necesitas morir al ego, necesitas morir a ese quien está gobernando tu corazón. Porque si se dan cuenta, todo tiene que ver con ¿qué? El corazón. Quien está gobernando el corazón no es Cristo, es alguien diferente al Señor. Ahora, fíjense, tú has sido lavado, santificado y justificado en el nombre del Señor Jesús. Y luego dice, y por el Espíritu de nuestro Dios. Y aquí quiero recordarles, 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, fíjense lo que dice. Esto para que esto va a reafirmar lo que acabo de mencionarles. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. No, que no puedo, mentiras, tú puedes, porque ahí acá dice, Dios nos ha dado poder, de amor. Es que no siento amar. Bueno, dice que te ha dado. Entonces, ¿quién es el mentiroso? No sé. ¿Y qué más? ¿Y de dominio? No, es que se me salió el apellido. Bueno, ¿tienes dominio propio? ¿Quién dice la verdad? Pero a veces pareciera que nosotros tenemos la verdad. Dios siempre va a tener la verdad. El asunto es que eso tenemos que rendirlo a Él. ¿Para qué? Para que Él pueda gobernar nuestras vidas, nuestros corazones. Por eso muchas veces no hay el dominio propio porque Él no está gobernando nuestro corazón. Necesitamos las fuerzas de Él, necesitamos la gracia de Él, necesitamos el poder de Él, hermanos. Para que esto pueda resaltar. Tenemos poder, tenemos amor y tenemos dominio propio. Si somos cristianos, podemos comportarnos como verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios, como luz a este mundo que tanta falta hace. Si hemos sido agraviados o hemos sido defraudados por los injustos, pues es lo menos que debemos esperar de ellos, porque son injustos, porque ellos no conocen la palabra de Dios. Y en lugar de enfrascarnos, podemos perdonar y olvidarnos de ese asunto, y sabiendo que el Dios eterno, el Dios que servimos, es juez justo y que Él puede suplir todo agravio que nosotros hayamos sufrido. En lugar de meternos en problemas, en lugar de querer nosotros defender nuestra causa, mejor pongámonos en las manos del Señor. Si hemos sido agraviados o defraudados por algún hermano, esto es otro asunto. Es otro asunto, pero ya hemos visto cómo debemos enfrentarlo. Y además, un pasaje que lo utilizamos para otras cosas, creo que también deberíamos utilizarlo para acá. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú fuiste agraviado, ¿sabes qué? Te va a ayudar para bien. Pero ¿cómo me va a ayudar para bien? Si necesito lana. Tal vez no es la lana que necesitas. Tal vez es el orgullo de tu corazón lo que necesita ser muerto, ser cambiado, ser transformado. ¿Te das cuenta? Te va a ayudar para bien. ¿Para qué? Porque tal vez Dios está trabajando en tu avaricia. ¿Sí captan la idea? Tal vez Dios está trabajando en tu autoestima. Necesitamos entender. Y el 31 del mismo Romano dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, Señor, ¿quién contra nosotros? Destrúyelo a ese, mira que me ha hecho esto. Imagínense ustedes. Pero que muchas veces creen que si Dios es, no, si Dios es por nosotros, nadie se va a meter conmigo y nadie me va a faltar. Y no, yo lo declaro, pues decláralo.
y declara misa si quieres, pero ¿sabes qué? Así no pasa. Él, ¿quién contra nosotros? No significa eso. Significa que nada te debe afectar a tu vida. ¿Por qué? Porque en Él estás completo. Es que no es justo, pastor. Mire lo que está diciendo, no es justo. Lo que dijo Pablo tampoco es justo. Para mí, desde mi punto de vista, ¿verdad? No es justo. Y creo que algunos se están identificando ahorita después de haber hecho esta explicación. ¿Sabe lo que es justo? Lo que es justo es que Dios nos mande al infierno por haber quebrantado sus mandamientos. ¿Sí o no? Lo justo es que somos hallados culpables de un Dios santo, porque todos, absolutamente todos, hemos pecado, porque tenemos esa naturaleza pecaminosa que nos induce a mentir, que nos induce a robar, que nos induce a adulterar con el corazón, que nos induce a codiciar lo que otros tienen, a tener ídolos en nuestra vida. Eso es lo justo. Por lo tanto, merecemos nosotros estar lejos de Dios. Eso es lo justo. Lo justo es que todos tenemos que morir y después de esto, el juicio. Lo justo es que nosotros comparezcamos ante el juicio, ante ese juicio ante Dios, por el pecado. Y lo justo es que Dios, al evaluar nuestra vida, nos mande al infierno. Eso es lo justo. Pero Él es misericordioso, que envió a su Hijo Jesucristo a morir por mi pecado, por tu pecado, por toda esta congregación, y haber pagado mi multa. Y al haber pagado mi multa, tú y yo tenemos la gracia de Dios y la misericordia de Dios en nuestra vida. Y eso es lo justo. No es justo, pero no siendo justo, Él simplemente lo hizo y lo dio por amor. De tal manera que nosotros, al igual que Él se mostró con tanto amor, con tanta bondad y con tanta compasión, nosotros mostremos también compasión cuando una de estas cosas que acabo de mencionar sucedan, sea dentro de la iglesia o uno de la iglesia con alguien de afuera. Mostremos que verdaderamente somos diferentes. Aunque el mundo dice, es que son tontos esos cristianos. No son tontos. Lo que no entiende es que tenemos a un juez tan extraordinario. Por lo cual nosotros también deberíamos ser misericordiosos, porque nosotros hemos experimentado la misericordia. Y la presencia de Cristo en nuestras vidas cambia todas las cosas. Aunque no parezca. Aunque el mundo diga, esos cristianitos lo vamos a hacer, usted no se preocupe. Usted deje que el Señor obre en justicia. No diga, yo lo voy a hacer, pero tú, Dios, me tienes que defender, pero tú tienes que castigarlo. Y muchos quieren, no, sí voy a perdonar, pero que Él le haga también. Entonces, no estás pensando en Dios justo. No estás pensando que de repente por tu testimonio, esa persona, esa familia puede venir a los caminos del Señor al decir, wow, estos sí son diferentes, verdaderamente. No he conocido. Yo conocí por ahí unos cristianitos, decían que eran cristianos, pero andaban como perro y gato. Pero fíjate lo que hice. En una oportunidad, hace unos años atrás, 3, 4 años atrás, tal vez un poco más, llegaba un muchacho a la congregación cuando estábamos allá, y después de haber venido 3 meses consecutivos, en todos los servicios no faltaba, y un muchacho se acerca y me dice, pastor, fíjese usted cómo dice, pastor, ¿usted peca? Fíjense, así me dijo, pastor, ¿usted peca? Me sacó de onda, ¿no? Porque nadie me había hecho esa pregunta, ¿no? Me sorprendió, le digo, ¿y por qué la pregunta? Sí, peco, le digo, ¿pero por qué la pregunta? Quiero que sepa, me dijo, fíjense ustedes, yo quiero que sepa que yo he venido 3 meses consecutivos acá, todos los servicios desde bien temprano, he estado hasta el final, soy uno de los primeros en llegar y soy uno de los últimos en irme y nadie se da cuenta, pero ¿sabe qué? Yo le estoy mirando a usted, estoy viendo en qué falla. Porque todos los pastores, a todos los lugares donde yo he ido, siempre yo les encontré fallas. Pero han pasado 3 meses y no le encuentro. Por eso le preguntaba si usted peca. El mundo está mirándonos. No somos perfectos. Pero ¿saben qué? Pero tenemos el poder, el amor y el dominio propio para ser vencedores. Dios los bendiga, mis amados.